soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, es mi Salvador y mi Rey. Mi gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, no, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu
tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Muy buenos días, hermanos, un abrazo, el Señor les bendiga, deseo se encuentren muy bien, disfrutando de la gracia, la misericordia del Señor cada día. Esta mañana es una mañana preciosa, es el día del Señor, el día que tenemos el privilegio de compartir un espacio juntos, de tener este tiempo de comunión y gozarnos en la presencia del Señor desde nuestras casitas. Reciban, hermanos, ánimo, reciban del Señor fuerzas, aquellos que están atribulados, agobiados. Tenemos familias en luto en estos momentos, algunos hermanos que están enfermos también. Oramos que la buena mano del Señor esté sobre sus vidas. Y queridos hermanos, en esta mañana orar y bendecir sus vidas, orar que el Señor sea fortaleciéndoles y sea ayudándoles a perseverar en la verdad del Señor y en su misericordia. Y queremos orar especialmente por la vida de nuestra hermana Gloria y su familia, que perdieron a su mamá en esta semana, nuestra hermana Lucía, una mujer de fe, una sierva, una mujer temerosa de Dios, ejemplar para la congregación, y quedan lindos recuerdos de nuestra hermana. Siempre le recordaremos en su esfuerzo para congregarse, aún en medio de sus limitaciones, de su salud. Qué lindo era llegar a la casa de nuestra hermana, era una paz tan maravillosa, una mujer que permanecía en oración. Recuerdo sus mini vigilias que ella llamaba continuamente, y extrañaré mucho su vaso de leche y su torta que siempre compartía con nosotros. Es una linda mujer, y gracias al Señor confiamos que ya ahorita está en casita con nuestro Padre Celestial. Oramos por nuestro hermano Gustavo, que ha estado durante estos días enfermo, y pedimos al Señor que la buena mano de Dios le sustente con su gracia, le fortalezca y le ayude a salir pronto de toda esta situación del COVID. Gracias a Dios que hemos tenido buenas noticias de él, de su recuperación, y confiamos que pronto estará ya recuperado. Y si algún otro hermano está enfermo que no sepamos, oramos que el Señor les bendiga y les fortalezca en estos tiempos. Quiero orar en esta mañana, mis hermanos, para continuar con nuestro tema de este mes, Primera de Timoteo. Vamos a finalizar hoy nuestra primera carta de Timoteo. Y quiero que oremos al Señor y pongamos en sus manos este tiempo. Buen Dios, te adoramos en esta mañana, y delante de ti postramos nuestro corazón, nos humillamos para exaltar y reconocer que tú eres bueno, que has sido bueno, y que todas las cosas, Señor, que tú haces son perfectas, conforme a tu poder y grandeza, a tu soberanía. Nosotros estamos tan agradecidos, Señor, porque cada día hemos experimentado la gracia y el amor, las misericordias de nuestro Padre Celestial. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor,
por todo aquello con lo que hemos ofendido tu santidad, Señor. Perdónanos por nuestro corazón inclinado al mal. Y ayúdanos por tu Santo Espíritu y tu santa palabra para cada día caminar en tus verdades, abrazar tus principios y mandamientos y vivir para la gloria de tu santo nombre, Señor. Queremos bendecir la vida de nuestros hermanos que han estado enfermos. Señor, por tu gracia y conforme a tus planes, restablece sus cuerpos, restáurales, ayúdales en estos días difíciles. Oramos por nuestra hermana Gloria, por Ramiro, por cada una de nuestras hermanas, Mariela. Señor, gracias por prestarnos esta preciosa mujer de testimonio, de fe, de oración, de perseverancia, de ejemplo en medio de nosotros. Ahora le has llevado a casita, Señor, pero queda en nosotros un lindo recuerdo de una mujer piadosa, de una mujer temerosa de Dios. Oramos por el consuelo para la familia, Señor. Ellos han perdido un ser maravilloso, es su madre, y pedimos que les fortalezca, Señor, y que tú que eres el Dios de toda consolación les consueles. Ruego, Señor, que proveas alimentos en cada familia, en cada hogar de mis hermanos, que suplas toda necesidad. Tú eres nuestro Padre que provees para toda necesidad, Señor. Que fortalezcas al débil, que levantes al caído, que avives el fuego, el don en cada uno de nosotros en estos tiempos, que no desfallezcamos, Señor, sino por el contrario, levantemos nuestra mirada, Señor, de donde viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, que levantemos nuestra mirada al cielo, allí, Señor, donde está nuestra esperanza de la vida eterna. Y en esta mañana ponemos este tiempo delante de ti, mi Señor. Padre, te ruego que a pesar de mi incapacidad, de mi propia debilidad, mi fragilidad, Señor, uses este vaso de barro para comunicar tus verdades. Mi Señor, estamos frente a tu santa y preciosa palabra, la palabra inerrante, la palabra que es espada de doble filo, la palabra que cambia, que transforma el alma, esta palabra que es medicina para nosotros. Y estamos tratando una carta tan valiosa, Señor, tan necesaria, Señor, en estos tiempos, porque son instrucciones que has dejado en tu palabra para la iglesia. Por favor, danos un corazón, un espíritu correcto, Señor, para escuchar, para atender a la voz de tu Espíritu, hablando a la iglesia, Señor, y edificándonos en estos tiempos. Y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como les decía, vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Timoteo. En esta carta estamos trabajando los instructivos, es una carta de instructivos. Así como hemos estado mirando otras cartas que tienen un contenido específico, que el corazón, el centro de la carta es direccionado a algo específico. Ejemplo, la carta de Romanos, que encontramos una carta de pura doctrina bíblica. Una carta como Colosenses, la primera carta de Colosenses, encontramos que es una carta cristológica. Y una carta como primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, que les he venido anunciando, son cartas pastorales, cartas donde se dan las instrucciones, los comportamientos, los deberes en la iglesia para cada miembro y los diferentes grupos de la iglesia. La semana pasada estuvimos tratando un tema que yo sé que es espinoso y que requiere de mucho tiempo mirarlo, examinarlo con detenimiento, pero
sé que por el tiempo y por la agenda que hemos programado, pues nos es muy difícil ampliar todos los conceptos, pero que al menos se pueda generar la inquietud y la necesidad de estudiar, ahondar en estas verdades y un corazón para obedecer. Estuvimos mirando acerca de la falsa doctrina, estuvimos mirando las instrucciones para los diferentes grupos de la iglesia, para los hombres, para las mujeres. Es un tema que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma el tiempo necesario para explicarlo. Las instrucciones para los obispos o para los líderes espirituales, también conocidos como ancianos, que hoy los vamos a tratar, para los diáconos, para lo del servicio. Pero hoy vamos a terminar esta carta mirando los instructivos para los otros diferentes grupos de la iglesia. Y cuando hablo de los otros diferentes grupos de la iglesia, no vamos a abarcar todos los grupos, porque definitivamente no hay instrucciones para cada grupo de la iglesia. Pero permítame decir que por el contexto de lo que está pasando en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo se enfocó específicamente en aquellos grupos de la iglesia que estaban generando algunos conflictos o estaban generando algunos problemas, y Pablo entró a atender estos problemas y dar instrucciones frente a esto, y es la palabra del Señor que queda para nosotros, para aplicarla en este tiempo y para ponerla por obra, que considero que nos hace mucho bien conocer estas instrucciones para que nos cuidemos, para que podamos aplicarlas, para que podamos hacer correctamente cuando se nos presentan estos casos o temas parecidos. Por eso es muy importante conocerlos, mis hermanos. No es el deber únicamente del pastor. Conocer las instrucciones bíblicas acerca del comportamiento de la iglesia es deber de todos los miembros de la iglesia, porque todos somos cuidadores o guardadores de la iglesia, y cada uno de nosotros debe velar por el bien de la iglesia, por el orden de la iglesia, porque todo se esté dando de la manera correcta dentro de la iglesia. Por eso lo que quiero que hablemos hoy, hermanos, tiene que ver con las instrucciones a los diferentes grupos de la iglesia. Reitero que me refiero a los diferentes grupos que Pablo menciona en esta carta, y no específicamente a todos los grupos. Entonces lo que vamos a desarrollar, o la manera como vamos a desarrollar el tema, tiene que ver con estos puntos. Las instrucciones con respecto a las viudas. Pablo habla acerca de las viudas y cómo tratar a las viudas. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar las instrucciones con respecto a los ancianos. Vamos a mirar las instrucciones con respecto a los esclavos. Vamos a mirar las instrucciones con respecto a los falsos maestros, las instrucciones con respecto a su ministerio, y vamos a mirar las instrucciones con respecto a los ricos. Y por último, entonces, vamos a mirar el encargo final del apóstol Pablo para Timoteo. Cada uno de estos temas son muy significativos y son muy necesarios mirarlos, conocerlos y, por supuesto, traerlos al contexto nuestro en estos tiempos. Entonces voy a iniciar en el primer, voy a bajar un poco la cámara acá. Vamos a mirar lo que son las instrucciones con respecto a las viudas, y vamos a mirar en el capítulo 5 de verso 3 al verso 16. Voy a leer cómo dice la escritura. Capítulo 5, verso 3 al verso 16, dice: honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplica y oraciones noche y día, mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean
irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y específicamente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entretenidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Mis hermanos, vamos a estar mirando estos contextos, este contexto un poco, vamos a ampliar algunas cosas, pero yo creo que es muy importante lo que la Escritura nos está diciendo, porque a veces desconocemos o no hablamos mucho de estos temas en la congregación, y creo que es muy importante que como miembros de la congregación conozcamos las instrucciones que la Escritura nos da en cuanto a la atención o cómo atender diferentes grupos dentro de la congregación. Y creo que en cualquier momento, de una manera natural y muy común, vamos a afrontar este tipo de situaciones y vamos a poder, con la Escritura, tratarlo de hacer de la mejor manera que glorifique al Señor y que honre a las personas. Entonces, mis hermanos, es indiscutible lo importante que es el tema de las viudas para Dios. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios siempre se dio a conocer como el defensor de las viudas, como aquel que cuida, que vela, que guarda de las viudas. Salmo 68:5 nos dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. El tema no es un tema indiferente para Dios, por eso no puede ser un tema indiferente para nosotros como iglesia, y es importante conocerlo. Les reitero que el tema acá por el cual el apóstol Pablo es motivado a incluir este grupo de las viudas en las instrucciones es por el tema que se estaba dando, por los conflictos que se estaban dando. Parece ser que en la iglesia de Éfeso las viudas más jóvenes estaban siendo muy influenciadas por la falsa enseñanza y estaban siendo influenciadas por ellos para reclamar beneficios, derechos que supuestamente ellas tenían, y Pablo se da al deber de explicar quiénes son las verdaderas viudas a las que la iglesia está en el deber de velar y en el deber de atender. Por eso comienza diciendo en el verso 3: honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, obviamente toda mujer que pierde su esposo ya es viuda. Por eso lo que Pablo está diciendo es que hay unas que son verdaderas en cuanto a conducta, en cuanto a mujeres piadosas, en cuanto a mujeres que son dignas de que la iglesia se haga responsable de ellas. Y es muy importante esto. Pablo creo que es generoso en explicar y en traer mucha claridad en este contexto. Se nos dice: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Note que el apóstol Pablo, creo que había mencionado Pedro. Pablo lo que nos está diciendo es esto: mire, si hay mujeres viudas dentro de la iglesia
que tienen parientes, que tienen familiares, ellos son los que están en el deber moral delante del Señor de velar por ellas. Y de hecho es un ejercicio para la piedad. Por eso dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y aquí encontramos este contexto tan maravilloso que dice que los que no proveen para los suyos, los de su propia fe, los de su propia sangre también, pues es peor que un incrédulo. Porque claro, pues obviamente creyentes que están en la congregación y que tienen esta experiencia de tener una viuda, sea su madre, sea su abuela, pues están en el deber de ejercitar piedad, de ser generosos, misericordiosos y atender en sus necesidades. Y dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es lo bueno y agradable delante de Dios? Que nosotros que estamos en estos escenarios donde tenemos seres queridos que están en viudez, pues veamos por nuestros seres queridos. Pongo mi ejemplo personal. Mi padre lleva 2 meses de fallecimiento, ayer cumplió 2 meses. Mi madre está viuda y nuestro deber como hermanos es velar y rodear a nuestra madre, que no le falte nada. No es deber de la iglesia. Mi madre es creyente, mi madre pertenece a una congregación y no es deber de la congregación velar por las cosas que mi madre necesita. Ella tiene 8 hijos, de los cuales estamos en el deber delante de Dios de amar a nuestra madre, proveyendo para ella todo lo que necesite. Eso es lo que Pablo está diciendo. Muchos podrían decir, no, pero ella que hable en la iglesia y que diga que le ayuden y que ella sirva en la iglesia y que le den. Pues hermanos, la iglesia podría ser y en muchas ocasiones lo hace, pero la Biblia nos da instrucciones de qué es lo bueno y agradable delante del Señor. Entre otras cosas, es un honor, es un privilegio poder servirle a nuestra madre en este tiempo y poder suplir para sus necesidades, de alguna manera contribuir a su amor, a su arduo esfuerzo que ha hecho para criarnos. Entonces es un privilegio para nosotros, debe de ser un privilegio para los parientes que tienen seres queridos en viudez, velar por ellos. Y dice más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones en noche y día. Pablo está haciendo una referencia y dice, mire, hay viudas de viudas. Perdónenme la expresión, hermanos, que nuestro contexto es un poco feo, pero hay viudas alegres, hay viudas que no son consagradas, hay mujeres que han enviudado, pero que aunque asisten y se congregan en un lugar, no temen al Señor, no son mujeres piadosas, no son mujeres ejemplares. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo, porque ese era el caso de lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Éfeso, y Pablo está reprendiendo eso y está diciendo, no es correcto eso, hay que corregir esa conducta, y por eso esas mujeres no deben ser tenidas en lista como viudas verdaderas, o sea, como mujeres piadosas que luego de su viudez han dedicado su vida al servicio del Señor. Es muy importante entender eso, mis hermanos. Y cuando una mujer está en esta tónica de que luego de su viudez pues ha dedicado su vida al servicio, entonces por supuesto es claro que es la iglesia la que está en el deber cuando ella está sola, cuando ella no tiene ningún medio de ingreso. Entonces es donde la iglesia debe de ser la mano visible de Dios a favor de esta viuda, como lo podemos ver en el caso de Ana en Lucas capítulo 2, versos 36 a 38, que nos habla de una sierva que día y noche estaba en la iglesia orando, intercediendo por el pueblo, por los sacerdotes. Y eso es, mis hermanos, eso es la connotación de una viuda verdadera. La pobreza genuina a menudo lleva
a una mujer, a una viuda, a consagrar su vida de una manera genuina al Señor y a esperar y a guardar en el Señor. Eso es lo que Pablo nos está indicando, o el Señor a través de Pablo. Pero también nos dice, versículo 9 al 11, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Por qué? Porque en la cultura, en estos tiempos, las mujeres menores de 60 todavía se consideraba de que tenían muy buena posibilidad todavía de tener una oportunidad, una nueva oportunidad de casarse y de tener un nuevo hogar. Entonces Pablo hace referencia a eso, dice que tenga testimonio de buenas obras. Esta es los requisitos y estas son las condiciones que Pablo nos habla acerca de las viudas verdaderas, que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han participado en la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si ha participado en toda buena obra. Entonces Pablo dice, mire, las mujeres que se han conducido correctamente dentro de la iglesia, evidenciando una vida genuina de piedad, de servicio, de amor, de misericordia, esas mujeres están bajo la responsabilidad de la iglesia. Pero note esto, pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, mire, las viudas más jóvenes, ellas hacen un compromiso con Cristo de una vida de servicio, de consagración al servicio al Señor, motivadas más por el impulso, por el momento, pero cuando entran en un enamoramiento, en una relación, inmediatamente olvidan su compromiso con Cristo y lo dejan y corren tras los brazos de un hombre a casarse. No es malo, pero por eso Pablo está diciendo, las jóvenes no las admitáis, no asumáis la responsabilidad de ellas, sino más bien dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, o sea, que no den ocasión al enemigo de tropezar, de caer, como muchas viudas había acontecido en aquella cultura. Estas son las instrucciones, mis hermanos. ¿Cuál es la exhortación? La exhortación acá es que en estos escenarios, cuando tenemos parientes, seres queridos, seres cercanos, que están en viudez, mis hermanos, es nuestro deber cristiano. No que vaya, dígale al tío que él sí tiene plata. No, dígale a Julanito que él se mantiene mejor que yo. No, es nuestro deber, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Y aquellas mujeres piadosas que no tienen ningún ingreso, que están solas, que no tienen familias, quien pueda ver por sus necesidades, la iglesia está en el deber de atender sus necesidades. Lo segundo que Pablo menciona son las instrucciones con respecto a los ancianos. Él dice, los ancianos que gobiernen sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Perdón, hermanos, si les voy a estar moviendo la cámara, solo quiero que vean bien los versículos. Y dice, los ancianos que gobiernan bien, habla de ancianos y de gobierno, y de los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo está haciendo referencia a los dos ancianos, a los ancianos de edad y a los ancianos de gobierno. Los primeros versículos del capítulo 5 usted va a encontrar que Pablo da instrucciones diciendo no reprendas con dureza al anciano. Este término de anciano acá es de una persona adulta, de un mayor, de un hombre de canas, y recordemos el contexto que está la carta dirigida a Timoteo, que era un hombre joven. Entonces Pablo está diciendo, cuidado cómo tratas a los adultos mayores. Pablo
está enfocando una dignidad, un respeto hacia el adulto mayor. Y mis hermanos, yo quiero hacer un énfasis en esos. ¿Por qué? Porque en la cultura que vivimos es una cultura que menosprecia las canas, es una cultura que no respeta las canas, que se burla de los adultos mayores, que se burla de los ancianos y de las ancianas, porque esta cultura de hoy no valora la sabiduría, la experiencia, lo que es la vida de estos hombres y mujeres. Aquí nos está hablando de los ancianos, el respeto. Se nos dice de que debemos honrarles a ellos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Se hace un énfasis en aquellos ancianos que trabajan en predicar y enseñar. Aquí ancianos también se usa para referirse a los pastores que están en la enseñanza. La Biblia usa el término de ancianos. Cuando miremos la carta de Tito, vamos a mirar más específicamente este término de anciano. Un anciano en la iglesia era una persona puesta para esto, para gobernar juntamente con el pastor, para ser la autoridad juntamente con el pastor, para ser los cuidadores y los supervisores de la congregación. Es una persona que también se dedica a la enseñanza, quizás de una proporción más pequeña que el propio pastor, pero es una persona que está apta para acompañar, aconsejar, llevar procesos y ser una persona de autoridad dentro de la iglesia. Y es necesario que la iglesia siempre, hermanos, tenga ancianos. La Biblia nos dice: los ancianos que gobiernen bien. Esto es un requerimiento, deben gobernar bien. Lo vimos la semana pasada en el contexto de los obispos, que es otra palabra sinónimo. Sean tenidos por dignos en doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto es una ley bíblica desde el Antiguo Testamento. Los testigos por seguridad. Mateo capítulo 18 nos habla de la importancia de tener testigos, pero tratándose de un anciano, tanto en adultez, en mayoría de edad o de gobierno, esa persona se le debe honrar y respetar de una manera correcta, haciendo cualquier juicio con testigos, hermanos, y es una manera de honrar en los ancianos. Ahora, es claro que por el contexto Pablo está también atendiendo este asunto, porque muchos ancianos también habían caído en malas prácticas y en las falsas enseñanzas de la época, y habían sido influenciados y estaban también haciendo cosas incorrectas, indebidas, y por eso Pablo pasa al versículo 20 a decir: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Qué es la instrucción de la Escritura? Dice: si luego de haberle confrontado de la manera correcta, en respeto, reconociendo su edad o su autoridad delegada con testigos, y hay evidencias, o estas personas persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Está diciendo, mire, para que esto sea un ejemplo, que aún ellos son reprendidos siendo de edad o de autoridad delegada, los otros también teman, sea un ejemplo, sea un modelo de autoridad dentro de la iglesia. Y note Pablo cómo finaliza esta instrucción: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Lo que Pablo le está diciendo realmente, mis hermanos, a Timoteo es: no seas blando en estos asuntos, hazlo con carácter, con honor y respeto en primera instancia, pero tratándose de corrección, hazlo con autoridad. Los ancianos no han de ser condenados si no hay pruebas suficientes,
ni se les debe eximir de la disciplina debido a su cargo y autoridad si se demuestra su pecado. Eso es equilibrio. Los ancianos, mis hermanos, deben de ser honrados y respetados. Deben de ser confrontados con respeto y amor, pero corregidos con autoridad en caso tal también de su pecado. Y en los dos connotaciones tiene mucho sentido. Hay veces que, no, ya es un viejito, ese viejito es un viejito morboso, no le pare bolas, párele bolas. Y hay que prestarle atención, porque hay que corregir esa conducta por la salvación de ese anciano, si es el caso, estoy poniendo un ejemplo. Si es de autoridad, también con mayor razón hay que corregir. No, pero es que él es el líder, no, pero es que él es el pastor, no, pero es que él es un anciano muy reconocido en la iglesia. Con mayor razón, hay que hacerlo por mandamiento. Te encarezco delante de Dios y del Señor. O sea, Pablo dice, mire, te ordeno esto con urgencia, delante de Dios como testigo, del Señor y aún de los ángeles. Imagínense, instrucciones para la corrección de los adultos, ancianos y de los hombres de autoridad delegada. En tercera instancia, Pablo menciona las instrucciones con respecto a los esclavos. En el capítulo 6, Pablo nos dice estos dos versículos: todos los que estaban bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es muy importante trasladarnos a la cultura y comprender un poco el contexto de que esta cultura para este tiempo pues todavía se veía esta práctica de esclavitud, y no que la iglesia contribuyera a la esclavitud o que estuviera de acuerdo. De hecho, déjeme hacerle un paréntesis en este tema y decirle que la iglesia fue una gran promotora y hizo grandes esfuerzos para acabar con esta práctica de esclavitud. Fue la iglesia una promotora, fue una iglesia que en su tiempo trabajó esforzadamente con argumentos bíblicos y teológicos para acabar estas prácticas y contribuyó a este escenario tan bochornoso. Pero en este tiempo había esa práctica y era común realmente, y muchos cristianos eran comprados o tenían sus amos, y la Biblia Pablo hace esta exhortación porque parece ser que muchos de estos hombres que eran esclavos de otros hombres que no eran creyentes, pues se comportaban de la manera inapropiada. Por eso le dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de honor, porque muchos de ellos ya se rebelaban, ellos ya se sentían con derechos y con autoridad de rebelarse en contra su amo, y todo esto lo que estaba dejando era un mal testimonio, un mal ejemplo. Por eso Pablo le dice: para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Porque obviamente pues los amos no creyentes decían: estos que son cristianos, que predican a Cristo, que predican el amor, que predican la piedad, y mire lo rebelde. Se lo voy a poner en un contexto muy comprensible en nuestros días, cuando muchos cristianos hoy son contratados por las empresas y quieren llegar a las empresas a ser los jefes y dar órdenes a sus propios jefes, porque ellos son los cristianos, los hijos de Dios, y no se dejan mandar de un impío. Hermanos, eso es incorrecto. Cuando un cristiano es llamado su atención por faltas que se cometen dentro del trabajo y se enojan y se
y se igualan con sus jefes. Eso es incorrecto, eso es dar mal testimonio. Muchos cristianos que llegan a sus trabajos tarde, muchos cristianos que usan los recursos de las empresas, muchos cristianos que llegan a hacer ayunos y a tener tiempos largos de oración en sus trabajos cuando están en horario laboral, y aunque ya no son esclavos, sí son contratados para unas funciones específicas, tiene unas delegaciones específicas, y ese tiempo está siendo usado en lo que no es correcto en ese momento, y muchos de estos cristianos han sido exhortados. Yo he conocido casos de cristianos que se van y se meten a los baños a orar y tienen días de ayuno, entonces se la pasan en el baño ayunando, que porque primero es Dios. Y claro que primero es Dios, pero cuando estamos bajo estas condiciones no podemos dar mal testimonio, porque dice la Biblia, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Hermanos, en nuestros tiempos hay gente que no quiere contratar a cristianos. Dicen, no, esos cristianos son muy perezosos, son muy perder tiempo, esos cristianos a toda hora son a esto y aquello. Y hermanos, el nombre del Señor es blasfemado cuando se deja estos malos ejemplos. Por el contrario, vemos casos como el propio José, en una cultura, en una casa totalmente de hombres impíos, allí dando testimonio, sirviendo de la manera correcta como Dios le exaltó. Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo, y luego pasa al otro ejemplo que también es muy común en nuestros tiempos de muchos cristianos, y los que tienen amos creyentes, los que tienen, traducido a nuestros tiempos, los que tienen patrones que son creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo está diciendo, no abuse de su hermano que le da trabajo. No creas que por ser hermano entonces tienes el derecho de ser igual que él, el patrón, y tomar decisiones y hacer todo tipo de cosas que no corresponden. Por el contrario, hay que honrarles trabajando mejor aún para gratitud a ese hermano, por ser mi hermano en la fe y porque me beneficio de su bendición, de la bendición que Dios ha dado a ese hermano. Y Pablo finaliza diciendo, esto enseña y exhorta. Y este punto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos frente a estos dos escenarios. Muchos creyentes están en manos de empleadores que no son creyentes, y hay que dar buen testimonio por el nombre de Dios y de la doctrina, de lo que enseñamos, de lo que hablamos, de lo que vivimos. Y muchos otros están en manos de creyentes, y hay que hacerlo aún con más gratitud porque es nuestro hermano en la fe. Esto enseña y exhorta. Otra instrucción que el apóstol Pablo habla tiene que ver con las instrucciones con respecto a los falsos maestros. Esto ha sido un tema desde comienzo a final. Pablo vuelve y es como si no se aguantara, y otra vez como que viene a la memoria los falsos maestros, los falsos predicadores del momento, y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo comienza diciéndole en el verso 3, si alguno enseña otra cosa. O sea, no hay nada más, hermanos, que ellos debían conocer diferente a la enseñanza, a la doctrina que Pablo les había dado, a la verdad que Pablo había sembrado en sus corazones. Y esto va coherentemente con toda la carta, con las falsas enseñanzas, con todos los brotes de indisciplina, de rebeldía, de malos comportamientos y malas prácticas que la iglesia estaba comenzando a tener. Y Pablo les exhorta nuevamente, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si alguien pone en duda, si alguien contradice la doctrina, esta persona es un necio, envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen todas estas cosas.
porque se decía que en aquel entonces esta cultura blasfema, esta cultura de falsos maestros, falsos predicadores, literalmente estaban interesados en contiendas, en peleas, peleaban realmente por esta situación que estaba pasando. Y nótese que Pablo sigue diciendo en el verso 6 al 10, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Una de las cosas que los falsos maestros estaban enseñando era eso, las ganancias, el ser prósperos, y muchos de estos estaban tratando de engañar las personas para ganar posición y que fueran reconocidos como maestros, como ancianos de sus iglesias, para poder lucrarse también ellos y de esta manera entonces vivir en sus anchas. Pero Pablo dice, no participéis de eso, no codiciéis esas cosas. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. O sea, no despertemos la codicia en nuestro corazón. Note Pablo cómo los exhorta, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué consejo tan sabio, inspirado por el Espíritu Santo, mis hermanos, qué consejo para atender. Cuántas personas de la fe, cuántas personas han despertado la codicia en sus corazones, mis hermanos. Estamos cansos de oír testimonios de iglesias, de cómo han caído los pastores, los líderes, cómo se han dividido, cómo han fracasado. ¿Sabe por qué? Por la codicia, porque mezclaron la iglesia con negocios, llevaron a las iglesias cantidad de cosas y volvieron en estos tiempos presentes, son tiempos de pirámides y de multiniveles y de todo ese tipo de cosas que despiertan codicia, riqueza, y que por esto esta gente, muchos han despertado estas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. He visto en estos tiempos cómo muchos cristianos, mis hermanos, venden productos sanativos, tienen más poder que el propio Señor Jesucristo para sanar, venden productos con casi garantizando de qué es lo que necesitan, que son milagrosos, que sanan y todo ese tipo de cosas, mis hermanos, solo porque hay codicia, solo porque hay un amor al dinero, solo porque hay ese deseo de riqueza rápida y fácil. Y todo esto, ¿por qué el evangelio de la prosperidad tiene tanta demanda? Porque hay una codicia desbordada en el corazón de muchos hombres y mujeres, mis hermanos. La Biblia nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Cuando podemos todos los días agradecer al Señor, mis hermanos, todos los días agradecer al Señor. Hermanos, yo cierro mis ojos cada que voy a participar de los alimentos y le digo a mi Señor, gracias, hermano, tener salud para disfrutar los alimentos humildes que podamos participar es una tremenda bendición. Digo, Señor, gracias por mi esposita que prepara con amor los alimentos, que nos prepara la comidita. Hermanos, y aquí no estamos pensando en banquetes y en cosas, no, hermanos. Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Lo que tenemos, lo que recibimos del Señor es lo suficiente para estar agradecidos. No despertemos nuestro corazón a la codicia con la cual muchos han caído y se han destruido, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y hay mucho amor al dinero en las iglesias, mis hermanos. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuidémonos de estas cosas. Son instrucciones. Hay iglesias que parecen más un San Andresito. Hay iglesias que parecen más un mercado, una plaza de mercado, porque
todos van a vender sus cosas y no, hermano, con esto no estoy diciendo que usted no puede vender, hermanos, no me malinterprete, usted puede vender, es su trabajo, pero en su tiempo, en su lugar. Hay muchas personas que van a la iglesia solo a buscar clientes, no a tener relación con hermanos. Y eso es una cuestión que cada uno de nosotros debe examinar si esa es la motivación. Voy el domingo porque allá veo los hermanos a ver a quién le vendo. Eso es una mala motivación, hay que corregir eso es codicia, eso es muy peligroso, eso no hace bien y eso le puede hacer caer de la gracia del Señor. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Nosotros nos congregamos un domingo para dar tributo al que es digno de toda adoración y de toda alabanza. Después, mis hermanos, en su relación de amigos, de hermanos, claro, ustedes pueden vender sus productos, es su trabajo, es su fuente, no es malo, pero recuerde que el celo del Señor Jesús, un día fue la ira santa del Señor, se encendió porque habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones, mercadeo. Hay que poner mucha atención. Pablo exhorta a esto porque había mucha codicia, había falsos maestros codiciosos despertando la codicia en muchos creyentes y eso era algo bien terrible para la iglesia. Quiero ver mi tiempo como estoy. Muy bien, pasemos al siguiente y es instrucciones con respecto al ministerio de Timoteo, pero es algo que indiscutiblemente tiene que ser para nosotros muy relevantes porque también se refiere a cada uno de nosotros. Versículos 11 al 16 dice, mas tú, oh hombre de Dios. O sea que esto está hablando a cualquier hombre y mujer de Dios. Todo hombre y mujer de Dios debemos recibir esta instrucción. Y dice, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que acabamos de hablar, de la codicia, de esas falsas enseñanzas, de la necedad, de esos hombres que hablan solo por hablar, que hablan falsedades, que hablan necedades, mis hermanos. Pablo está diciendo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hay cosas en las que usted y yo debemos ocuparnos, hermanos, y hay cosas en las que debemos huir como hombres y mujeres de Dios. Hay cosas en las que nosotros debemos huirle a la codicia, huirle al chisme, a la palabrería, al engaño, a las mentiras, a todo ese tipo de falsas doctrinas. Pero hay cosas a las que debemos seguir, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y note esto, pelea la buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Qué tremendo consejo nos da Pablo acá. Se me fue la cámara, mis hermanos. Dice, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ojo a esto, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es importante esto. Voy a hacer una pausa porque perdí mi cámara y quiero, hermanos, ver qué pasó. Permítame un segundito. Muy bien. Dice, no sé qué pasó, voy a terminar así. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Entonces Pablo está dando instrucciones a Timoteo, pero estas instrucciones tenemos que abrazarlas nosotros, mis hermanos, hombres y mujeres de Dios. Huye de estas cosas, huyamos de todo lo necio, ocioso, todo lo vano, toda palabrería, toda filosofía, toda falsa enseñanza, toda codicia. Huyamos de estas cosas y diligentemente sigamos la justicia,
sigamos la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y hermanos, esforcémonos por la fe, por pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, o sea, cuidando, perseverando, andando cada día en la verdad, amando el precioso regalo de la salvación que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Y Pablo pasa, ya estamos terminando, esta es la última instrucción y llegamos a la conclusión, a las instrucciones con respecto a los ricos. Pablo dice de esta manera. Miramos acá entonces, mis hermanos, instrucciones que Pablo da a los ricos. Y quiero aquí ya entrar en la recta final. Perdón, yo estoy organizando acá que tengo algún problemita con esto, pero creo que lo puedo cuadrar. Muy bien, las instrucciones que Pablo da a los ricos. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mis hermanos, note qué tan interesante este asunto de instrucciones a los ricos que da el apóstol Pablo. Dice: a los ricos de este siglo manda, o sea, el mandamiento nuevamente, que no sean altivos. Una de las cosas terribles de los hombres adinerados, se distinguen por su altivez, por su arrogancia. Se comportan muchos de ellos como dioses en la tierra, sabiendo que de un día para otro, Dios puede quitar todo lo que tienen, hermanos, ni siquiera les pertenece. Pero Pablo está hablando específicamente a aquellos ricos creyentes, diciendo: no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Mis hermanos, una de las cosas más difíciles para un creyente adinerado es confiar en el Señor y no en lo que tiene. Y eso lo sabemos, eso es real. Mire, todos de alguna manera hemos experimentado esto en menor o mayor cantidad, pero todos en algún momento, con algo que tenemos, hemos sentido un poco de seguridad. Nos ha generado un poco de seguridad, de estabilidad. Y Pablo nos está llamando a eso, y sobre todo a los ricos, a los adinerados que tienen grandes sumas de dinero. Y dice: miren, no confíes en eso, eso es incierto. Hermanos, hay gente que en la noche se ha acostado millonarios y al otro día son miserables, sin absolutamente nada. Una caída de la bolsa y queda en bancarrota. Una calamidad, algo que pueda venir, un terremoto, un maremoto, cualquier situación, una enfermedad, ha dejado a gente en la ruina totalmente, después de tener miles y miles y miles de millones. Esa es la realidad. En Dios no pasa eso. Por eso Él dice: sino en el Dios vivo. Jamás Dios ha estado en crisis económica. Jamás, jamás. Por eso Él dice: la esperanza debe ser en Dios. Y note lo que habla en consejo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, todo, hermano, lo que tenemos y todo lo que los hombres adinerados tienen es porque Dios en primer lugar se las da para que las disfruten, por supuesto. Deben disfrutar de ellas. Dios se las ha dado. Pero que hagan bien, que también sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bendito sea el Dios que nos da todas las cosas para disfrutar. Y a los hombres y mujeres que Dios les ha dado más, y por gracia del Señor Dios les ha confiado más, Dios les dice en su palabra que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y generosos. De esa manera atesoran para sí buen fundamento para lo porvenir. Y eso es importante, y damos gracias a Dios por esos hombres en medio de la congregación que
demuestran una generosidad impresionante. Bendito el Señor por sus vidas. Y finalizamos con lo que Pablo entonces menciona en cuanto al encargo final. Pablo nos dice de esta manera, dice, verso 20 y 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pablo hace una exclamación diciendo, oh Timoteo. De alguna manera le está diciendo esto desde lo profundo de su ser, con ruego, con dolor, como un padre que ama a su hijo espiritual, sabiendo de los peligros, sabiendo de lo que está afrontando, con la angustia de todo lo que envuelve el ministerio, los peligros mismos del ministerio. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. O sea, no te salgas de ahí. Y estas son instrucciones para nosotros también como iglesia, mis hermanos. Hay que guardar lo que se nos ha encomendado en esta carta. Hay que velar, hay que cuidar, hay que atender lo que se nos ha dicho en su palabra en esta mañana y durante este mes. Y dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. No estamos llamados, mis hermanos, a perder nuestro tiempo en palabrerías, en charlatanerías, en cosas vanas, en pláticas que no edifican, en los argumentos de la falsamente llamada ciencia, que era una corriente de aquel entonces, que también hasta el día de hoy tenemos todas estas filosofías de la ciencia, del humanismo, de todo lo que es el secularismo. Hermanos, hay que estar bien enfocados en atender las instrucciones. Y Pablo finaliza, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Cuántas personas iniciaron bien la carrera? Hoy no están. Abrieron sus corazones a pláticas vanas, argumentos, filosofías y todo este tipo de cosas que les condujo a apartarse de la verdadera fe. Se desviaron de la fe. Pablo pone su sello, su anhelo, su deseo, diciendo, la gracia sea contigo. Amén. Así sea. Hermanos, instrucciones. Hemos tenido varias semanas mirando instrucciones. Es importante atender estas instrucciones. Es importante conocer estas instrucciones para aplicarlas o para que se nos apliquen también a nuestras vidas, para hacerlo conforme el Señor lo dejó en su bendita palabra, para cuidado de la iglesia, para funcionamiento correcto de la iglesia, y de esta manera nosotros crezcamos y perseveremos en la fe como iglesia, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias y te bendecimos por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Te agradecemos por todas tus bondades, por darnos el privilegio, Señor, de estos tiempos conocerte y conocer tu bendita palabra. Señor, hemos explorado diferentes cartas durante estos meses, unas, Señor, de doctrina, otras con otro énfasis cristológico, otros consejos, mandamientos, pero esta carta ha sido importante por el alto contenido de instrucciones para la iglesia de cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos nosotros hacer frente a diferentes escenarios, Señor, y se nos han dado herramientas, instrucciones, mandamientos, porque estamos participando por tu gracia de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. A ti damos honor, gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde en todos sus caminos, el Señor les prospere y les ayude, y deseamos una buena semana en victoria. Muchas bendiciones y nos reencontraremos la próxima semana si Dios nos presta la vida.
Un abrazo y bendiciones para todos.